siempre, de tu amigo y hermano Radamés Caraballo, desde nuestro portal de Punto de Reflexión. En esta ocasión queremos ser parte del debate, del análisis y discusión sobre este tema que está tomando la atención del mundo entero, el conflicto entre Israel y Palestina. Para nosotros es sumamente importante que nuestra gente tenga un punto de vista claro de cuáles son los posibles motivos que han desencadenado esta confrontación. Pero no esta confrontación por el hecho de que es nueva, sino como una continuación de confrontaciones anteriores, porque, como le digo, esto tiene décadas. Las contradicciones políticas, religiosas entre Israel y Palestina, o de hecho entre Israel y todo lo que es el mundo árabe, no es algo nuevo. Sin embargo, nosotros entendemos que el contexto religioso en este momento tiene apenas quizás un 10% de influencia para que este conflicto esté al nivel que está y al nivel que va a desarrollarse con toda seguridad a lo largo de los días. En primer lugar, nosotros queremos establecer un punto claro. Es cierto que hay una tendencia de parte de estas culturas a confrontar con respecto a lo que es una historia ancestral que tiene que ver con el origen de esas culturas o razas. Si nosotros nos concentramos en los datos que aportan los mensajes bíblicos, estamos frente a un conflicto de familia, puesto que la descendencia de estas dos culturas, que para mí es la misma, está basada en un concepto religioso bíblico que establece que estas dos familias no son genuinas como tales, porque una es el producto de una relación normal, que es la que corresponde a la gente de Israel, la cultura de Israel, que son los hijos de la esposa natural de Abraham, y los que fueron procreados por la criada, por la esclava de Abraham, que fue un resultado de mutuo acuerdo entre la esposa y él, porque supuestamente ella no estaba bendecida por su vientre para procrear. A partir de ahí se desarrolla toda una historia en la que unos quedan descalificados y los otros bendecidos. Y ellos comienzan a arrastrar toda esa historia bíblica y se identifican con ella hasta el punto de que mantienen conflictos de muchísimos años. Pero donde yo quiero que la gente entienda que el conflicto no se produce por esta situación, sino a partir de 1947-48. Y vamos a explicar por qué. Los judíos que comenzaron a caminar el mundo, a buscar el lugar adecuado donde ellos asentarse, donde ellos poder ejercer su cultura religiosa, terminan llegando a Europa. En Europa no logran consolidarse porque obviamente había una contradicción cultural que en muchos casos se convirtió en persecución contra ellos, como es el antisemitismo, que es una de las calificaciones que se le da a la persecución que se hizo contra los judíos. Pero una de las persecuciones más severas fue representada por la persecución que realizó Hitler contra los judíos, que es de donde viene el Holocausto. Fíjense que el daño mayor que han recibido los judíos ni siquiera ha sido por los árabes, ni palestinos ni no palestinos, o sea, por los árabes. No, su mayor problema no ha sido con ellos, sino en Europa, con Inglaterra, Francia, la propia Alemania. Pero ¿qué pasa? A raíz de la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando el Ejército Rojo logra destruir a Hitler, acabar con el fascismo hitleriano, pues se produce en la comunidad internacional
un acuerdo para crear la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Y es desde ahí donde a través de los movimientos sionistas se promueve la idea de que sea este enclave internacional quien le busque un lugar para esos refugiados judíos y para que estos pudiesen asentarse y crear un Estado exclusivamente judío que es y ha sido y sigue siendo su aspiración. Fíjense que cuando la ONU comienza a buscar estos lugares, ni siquiera dirige su mirada a lo que es la región árabe, para nada. Se tocan temas como la posibilidad de que se hagan los asentamientos en Argentina, se menciona también a la Guyana francesa, o sea, que se buscan alternativas precisamente buscando que no haya ese tipo de convivencia con esa parte por razones religiosas. Sin embargo, ellos insisten en que a donde a ellos les corresponde, por razones históricas, es allí, porque es allí donde donde está señalada la tierra prometida. Fíjense cómo arrastran por los moños lo que podría ser una fábula bíblica para imponerla a nuestros días. Estamos hablando de una historia medieval traída por los moños a plena civilización. Bueno, pero ¿qué pasa? Ellos se ganan, digamos que el apoyo internacional casi por asunto humanitario, porque como fueron víctimas de una masacre tan desastrosa como el Holocausto, pues se ganan el aprecio y la sensibilidad internacional. Y le buscan satisfacer, buscan acomodarlo a como ellos quieren. Y es ahí donde llegan a los acuerdos para que esos asentamientos se den en ese litoral compuesto entre el mar del Mediterráneo y el río Jordán. Esa es precisamente lo que se define todo ese litoral de la Franja de Gaza, que conforma Jerusalén, que es donde forman el Estado judío, pero que ya estaban allí asentados hacía muchísimo tiempo los palestinos. O sea que ese es el Estado palestino, esa es la región árabe de los palestinos. Y las Naciones Unidas deciden instalar allí a Israel. Se determina que ese territorio, dividirlo en parte y parte, que tampoco fue exactamente así, porque a los judíos se le entregó el 54% del terreno y el 46% restante, pues se mantenían los palestinos. Aún teniendo los árabes mucho más población, porque apenas los judíos representaban un 30%, aunque la tendencia de ellos era que los judíos que estaban recorriendo el mundo pues retornaran a ese estado y se concentraran allí. Entonces por eso supuestamente determinaron que fuera un 54%. Pero ¿qué pasa? La idea teóricamente era que los judíos se convirtieran en una especie de moderador para que hubiera una especie de unidad sin ningún tipo de discriminación religiosa en particular. Sin embargo, pocos meses después, comienzan los judíos a establecer normas en el sentido de esa tierra que ellos llamaban la Tierra Santa o la Ciudad Santa, que es a lo que le llaman Jerusalén. Pero la ONU determina que no, que ninguno de los dos sectores, de las dos culturas, pueden ocupar Jerusalén, sino que esa tiene que quedar de forma independiente como una especie de patrimonio universal en el que la ONU iba a tratar de regir una especie de gobierno independiente de ambos, algo que nunca se hizo. Inmediatamente comenzaron las confrontaciones. Israel comenzó a violar esos acuerdos uno tras otros y comenzó a invadir territorios. Obviamente Israel, hay que reconocerlo, comienza a hacer grandes inversiones tecnológicas
inversiones económicas avanzadísimas, crecieron enormemente, crearon todo un ejército sofisticado que, valga aclarar, no lo hicieron ellos solos. Todo es el producto de una alianza internacional amparada por los Estados Unidos sobre todo y parte de Europa. Aunque los palestinos siempre tuvieron el reconocimiento internacional y particularmente de la misma Europa, en parte por lo menos, pero nunca recibieron ningún tipo de respaldo real y efectivo que permitiera su crecimiento, su desarrollo, su fortalecimiento económico. Pero bien, todo transcurrió o transcurría de esta manera. A medida que los judíos comenzaban, debo decir que la resolución 181 fue la que primeramente garantiza el asentamiento judío, eso en el 1948. Pero después de esa resolución, más de una docena de resoluciones establecían demandas directas contra los judíos por las violaciones a los acuerdos. Estas resoluciones de la ONU era obvio que se hacían solo para curarse en salud, como una manera de disculparse por la responsabilidad que tenía de lo que allí estaban pasando. Pero en ningún momento tomaron ni han tomado una acción directa y efectiva para exigirle a Israel que cumpla con lo pactado. Tanto es así que de ese 54% de territorio ocupado por Israel oficialmente, ahora mismo la proporción que hay, y eso se puede comprobar en las informaciones de prensa que hay un 90% del territorio de toda esa franja de Gaza, de todo eso que conforma esa parte del río Jordán, la controla Israel. O sea, Israel con apenas 9 millones de habitantes aproximadamente. Ya usted sabe el resto de árabes. Todos amontonados, todos apilados. Dependen en lo absoluto porque como Israel ha ocupado ha colonizado y al mismo tiempo ha levantado muros altísimos, imposibles de evadir, y ha creado una especie de muralla alrededor de toda esa región. Porque eso es grande, no es que es pequeño, es bastante, se ve pequeño en el mapa con relación a los demás, pero es amplio. No hay una sola resolución que haya venido acompañada de una opción por parte de la ONU, porque obviamente Israel es el niño mimado de los Estados Unidos. Y le voy a decir por qué entiendo que esto es una responsabilidad de la ONU, de Estados Unidos, de Europa. El mismo hecho de cuando Israel decidió que su capital principal era Jerusalén, violando el acuerdo fundamental con la ONU, y acuerdo no solamente con la ONU, sino con todos los enclaves internacionales que prestaron de alguna manera su respaldo moral a que se diera ese asentamiento. Estados Unidos, de forma irresponsable, porque hay que decir, en la presidencia de Donald Trump, decidió instalar su embajada, o sea, su embajada en territorio Israel en Jerusalén, reconociendo esa como la capital. Obviamente que eso iba a traer un tremendo problema de tipo moral, de tipo religioso, de tipo sentimental, y por qué no, de respeto a la soberanía de Palestina, porque eso fue lo que se pasó allí, un irrespeto a la soberanía de Palestina, un irrespeto a los acuerdos internacionales que establecían esa ciudad como una ciudad neutral. Pero bien, Donald Trump se la lució con eso y creyó que con eso se ganaba el apoyo de los judíos residentes en los Estados Unidos, que por cierto son muchos y bastante fuertes en lo económico, porque en el marco financiero todo el mundo sabe que son fuertes. Pero, ¿qué es lo importante de todo esto? Para que haya paz en la franja de Gaza, no es suficiente con decir muerte a los terroristas, porque no hay terroristas. No hay terroristas. El terrorismo es el resultado de una acción militar en medio de una vida en paz. Y esa no es la realidad
en la franja de Gaza. Esa no es la realidad en el pueblo palestino. Esa no es la realidad en el pueblo israelí. No. Ahí hay una guerra que data de más de 70 años de manera ininterrumpida. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con las acciones militares, por ejemplo, del grupo Hamas o el que ocurrió con la OLP que dirigía Yasser Arafat? Bueno, estamos hablando de que Israel tiene un ejército sofisticado, un ejército que para enfrentarlo se necesita otro ejército similar o por lo menos que se le aproxime. Y esa no es la realidad con respecto a los palestinos. Entonces, ¿qué ocurre ante la persecución, agresión, abusos, torturas, colonización de sus territorios? Desplazamientos masivos de inmigrantes a playas extranjeras, a lugares inhóspitos, a pasar trabajo por ahí. Bueno, que tiene que haber una reacción lógica. Y la va a haber ¿cómo? A través de guerras de guerrilla. A eso es lo que la gente y los medios de comunicación amarillistas le llaman terrorismo. O a lo que Israel y Estados Unidos y algunos países de Europa llaman terrorismo de Hamas. Algo importante, por ejemplo, con el grupo Hamas. Ese grupo Hamas era aliado de Israel hace algunos años atrás, cuando el líder era Yasser Arafat en Palestina. El grupo Hamas le sirvió de contraparte, o sea, de apoyo interno en Palestina a Israel en contra de Yasser Arafat, en contra de la OLP. Ellos eran aliados de Israel. Pero ¿qué pasa? Que esas alianzas se hacen muchas veces o como una medida o como una actitud mercenarista o buscando acuerdos que nunca le cumplen. Algo parecido a las alianzas de los talibanes con las agencias de inteligencia norteamericanas, por ejemplo, en la persona de Osama Bin Laden, que era un agente de la CIA, confeso, en aquellos tiempos, y se convirtió en un rebelde en contra de los Estados Unidos. Todo por promesas incumplidas o porque para ellos es prioridad que les respeten sus principios religiosos y, ¿por qué no?, su soberanía como pueblos que merecen tener una nación completamente al margen de Occidente. Ese grupo Hamas también es conocido como una organización que dentro de la Franja de Gaza ha hecho labores inmensas en materia de ayuda social, de trabajos de aporte de salud. Incluso han recibido y posiblemente todavía reciban recursos, colaboraciones de países europeos, porque hacían una labor social de organización y disciplina. Ahora, es imposible usted conservar la tranquilidad cuando usted está recibiendo agresiones constantes, cuando usted está recibiendo humillaciones constantes. Y esa es la realidad en ese conflicto. No es un asunto religioso, es de expansionismo. Ese sionismo judío quiere apoderarse de eso, pero no apoderarse con la gente adentro, no, apoderarse y mandarlo al infierno a cada uno de ellos, porque esa es su mentalidad no solamente religiosa, pero también política, porque tienen una concepción imperialista. Ellos se quieren desquitar el holocausto, pero se lo quieren desquitar con el que no le hizo el daño. Mientras ellos están de chupete con los europeos, con Inglaterra, con Francia, con la misma Alemania, entonces enfrentan a los que deberían ser sus hermanos, que son los árabes. Y ustedes dirán, bueno, los árabes lo confrontan en virtud de las agresiones. Porque eso es la realidad. Ahora mismo ese es el pleito entre el huevo y la piedra. Entonces, ¿qué es lo que garantiza la paz en la Franja de Gaza? El respeto a la soberanía de Palestina, el retiro inmediato de los colonos que han invadido la parte de Palestina. Eso es lo único que puede garantizar la paz. La paz no se garantiza mediante el miedo, no se garantiza mediante que usted acepte ser pisoteado, no. La paz se garantiza respetando los derechos fundamentales.
Y para eso está el derecho internacional, no la Biblia, no las historias bíblicas. Lo que garantiza la paz entre los seres humanos en esta etapa contemporánea, en esta etapa de la civilización, es respetando el derecho internacional, respetando los acuerdos internacionales. Y esto hasta ahora no se ha respetado y eso lo pueden ustedes comprobar buscando información al respecto. Para nosotros lo importante no es azuzar el fuego, sino que cese el fuego, pero que cese sobre la base de que Israel entienda el derecho de los palestinos. Nosotros podemos poner un ejemplo con respecto a la República Dominicana. Nosotros compartimos una isla con Haití. Haití, en su concepción ideológica, en su mentalidad, hay una sola isla e indivisible. Porque ellos arrastran una concepción histórica completamente errada, que no tiene ningún sentido. Pero supongamos que aunque sea se aproximen en algo verídico de lo que ellos piensan. ¿Cuál es el contexto histórico? Es completamente diferente. Somos una nación soberana, hemos crecido, nos hemos formado, hemos introducido aspectos de la civilización en todo el sentido de la palabra. Nunca hemos levantado un arma para irlo a agredir o hemos manifestado que esa parte de la isla nos pertenece. Nunca lo hemos hecho. ¿Quién lo ha hecho? Haití. Entonces, ahí vienen los conflictos de carácter étnico, pero también de carácter político. Porque si bien es cierto que en Haití apenas hay un 5% de civilización, que ni siquiera ha sido el resultado de una educación propia de ellos, sino educación extranjera, porque normalmente los intelectuales haitianos, donde se han ido a formar es al extranjero, especialmente Francia, Canadá, Estados Unidos. Pero ese 5%, aparte de tener a ese país subyugado en el atraso total, a través de la corrupción, de los crímenes, de negarle el derecho a la educación, de negarle el derecho a la vida, también empujan a esa población, que hay que decirlo con toda honestidad, es una comunidad semisalvaje, empujarla para que sirvan de carne de cañón en sus afanes para atacar a la República Dominicana por todas las vías. Hasta ahora decíamos que era una invasión pacífica, una invasión silenciosa, la invasión de los vientres, la invasión de los braceros, pero estamos en el umbral de que esa invasión tome otras características. Y es por ello que nosotros hacemos la comparación de que para que haya paz en la frontera dominico-haitiana, tienen que respetar la soberanía de la República Dominicana. Y si la comunidad internacional quiere resolver el problema en Haití y lo quiere resolver por la vía militar, tienen que saber que nuestras fronteras no pueden ser tocadas, porque sabemos que puede haber un as bajo la manga del imperialismo, de las fuerzas que siempre han querido destruir a la nación dominicana, para aprovechar esa intervención militar encabezada por Kenia para agredir la soberanía nacional de la República Dominicana. El conflicto Israel-Palestino se resuelve respetando la soberanía de los pueblos. Lo mismo exigimos para la República Dominicana y no vamos a cambiar